le bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor este tiempo nuevamente que nos permite de poder estar compartiendo de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque hemos podido ver de la mano del Señor cómo Él ha ido respaldando estos trabajos, esta bendición que nosotros se ha manifestado, este sentir en nosotros que se ha manifestado de poder compartir de la palabra del Señor con todos ustedes, ocupando estos recursos, ocupando todas estas herramientas que la tecnología en el día de hoy nos permite para alcanzar cada uno de los hogares de nuestros hermanos, de amigos, de vecinos, que sé que usted también está compartiendo de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en la Escritura que en ocasiones él no pudo estar presente en su cuerpo, sí, pero sí estaba presente en el Espíritu. Nosotros también, a través de esta palabra, que es Espíritu y es vida, queremos estar presentes con cada uno de ustedes, compartiendo una enseñanza, compartiendo un tiempo de la palabra del Señor. Nuevamente estoy con mi pastor Pablo Torres. Es una bendición siempre estar junto a mi pastor compartiendo de la palabra del Señor. Y sé que en el día de hoy no será distinto, que el Señor trae una revelación, el Señor trae una palabra de enseñanza a través de nuestro pastor para compartir con cada uno de nosotros. Pastor, el Señor le bendiga. Amén. Primero que todo, darle gracias al Señor, saludarle eh, y, y darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar acá nuevamente junto a mi pastor Antonio, poder compartir este tiempo que el Señor nos permite tener para poder transmitir o para poder a través de las escrituras poner alguna base o alguna enseñanza con respecto a aquellos temas que de alguna manera son imprescindibles dentro de la iglesia o son muy necesarios dentro de la iglesia para poder crecer, para poder ser edificados, que es lo que hemos venido hablando con respecto a algunos temas. Así es que también contento, pastor, de poder estar junto a usted, de poder compartir, de poder traer o transmitir una enseñanza o una revelación de parte del Señor para nosotros, que también obviamente será alcanzado por ustedes. Sabemos que el Señor a través de su palabra nos va enseñando y por eso dice la Escritura, Jesús lo dijo, y cuando venga el Espíritu de verdad, y un Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces clamamos a ese Espíritu para que ese Espíritu pueda de alguna manera manifestarse en nosotros, pueda eh, darnos la gracia para poder compartir esta palabra y también sobre ustedes para que puedan ser llevados a esta palabra y que les pueda ser revelado también la verdad. Estaba escuchando hace poco, no me recuerdo el programa que era, pero estaba escuchando a unos jóvenes que estaban hablando con respecto a los ministerios de Cristo. Entonces hablaban sobre los 5 ministerios y nos hacía énfasis al tema profético, porque decía que el Señor nos llamó profetas. Y dijo, el Señor llamó apóstoles. Y yo pensaba en mi corazón, el Señor tampoco llama apóstoles. El Señor llamó a discípulos. El que quiera ser mi discípulo, dijo, niéguese a sí mismo. Entonces, a veces es importante poder enseñar o a través de la palabra poder transportar la enseñanza de la Escritura, y Juan Veraez lo dice su palabra y siempre lo comparte nuestro pastor Antonio, que la suma de su palabra es verdad. Entonces, por eso es importante estos momentos, para poder tener una visión clara de lo que son los ministerios y de varios temas también que nosotros hemos compartido y podemos compartir. El día de hoy vamos a compartir la diferencia entre el don profético y la diferencia Ministerio. con el ministerio profético, o sea, don profético versus ministerio profético. Amén. Si la Escritura a nosotros nos enseña que Jesús no andaba con 12 discípulos. En una ocasión separó a 70 discípulos. Y es más, dice la Escritura que él le dijo a los judíos que habían creído en él: si en verdad queréis ser mis discípulos, cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Entonces, había muchos judíos que también estaban siendo discipulados. Hay muchos discípulos de Jesús que se fueron también.
en esa ocasión se fueron los discípulos, Claro. muchos discípulos de Jesús, porque Jesús tenía un grupo, hay al menos tres grupos de personas que seguían a Jesús, las multitudes, los discípulos y los apóstoles. De ahí el Señor tomaba. Vamos a ver este tema, hermanos, precioso, marcando de lo que la Escritura nos muestra y la luz que nos da sobre el don de la profecía y el ministerio profético. Cómo nosotros podemos ir viendo, podemos ir notando, ¿no es cierto?, cuando alguien va fluyendo en el don profético, pero cuando alguien ya está fluyendo como ministerio profético. La Escritura en sí no podemos tampoco nosotros, porque la Escritura dice que no podemos tomar a Dios y estudiar a Dios en su composición. ¿Quién conoce la mente del Señor o a quién ha aconsejado a su espíritu Claro. para decirlo así? Entonces, hay muchas cosas que nosotros quizás vamos a hablar y muchas cosas que quizás nosotros tengamos un punto de vista, pero no podemos decir esto es así radicalmente. Siempre el Señor nos va dando una enseñanza, una profundidad mayor. Siempre la palabra del Señor va a ir sumando en nosotros para que lleguemos a toda la verdad. Y a través de esto queremos compartir ya principalmente haciendo una definición, pastor. Sí, mire, estaba pensando y lo tengo acá anotado con respecto a la evolución de esto profético. Primero, ¿cierto? Viene el espíritu de la profecía, que aparece ahí en Apocalipsis 19, 10, eh, que es el espíritu inspirador. ¿Ya? Compartíamos con usted hace poco con respecto a aquellos 70 hombres que profetizaron. Ellos profetizaron en el tiempo de Moisés y después no profetizaron más. Vino el espíritu de profecía sobre ellos, que es obviamente lo que le decía yo, que es el espíritu inspirador, donde los surcos de la profecía, y esto es importante porque el espíritu se genera surcos solo, o sea, no es que nosotros guiemos al espíritu, el espíritu en la profecía nos guía a nosotros, y los surcos de la profecía es la palabra. Entonces, toda profecía, primero, tiene que estar ligado o paralelo a la escritura. Ni una profecía puede estar lejos de la palabra del Señor. Y esto, obviamente, esto es una evolución. Estos hombres no se desarrollaron después en esto, o sea, quedaron ahí, no profetizaron más y esa fue su profecía que dieron, o ahí profetizaron. Pero luego viene el don profético, que el don profético en Romanos 12:6 es el don del Espíritu Santo, que es el carisma, que sirve para edificar, para consolar y para exaltar la iglesia. O sea, eso no se puede salir de esos parámetros. Y se evoluciona también, ¿cierto? O se puede evolucionar al ministerio profético, en Hechos 21, 10 del 11, que es el don del Hijo. ¿Ya? Y esto tenemos que dejarlo claro con respecto a los dones, porque uno es el don o el regalo del Espíritu Santo, que es el que entrega estos dones, pero también están los dones del Hijo, que es cierto, después lo vamos a ver el texto, que son, obviamente son los domas, que es lo que vamos a definir esa palabra, y que son los ministerios primarios, ¿ya? O sea, son los dones primarios, que los que entrega el Hijo. Y obviamente en Efesios 4, 11, una de las cosas fundamentales de los profetas en este ministerio profético que debe estar sujeto eh, a un pastor en la congregación y obviamente el pastor sujeto a alguien mayor también, en este caso un apóstol que lo cubra. Por eso es importante poder conocer esta evolución, porque todo esto tiene que ver con un desarrollo. O sea, como lo compartíamos ayer, esto yo quiero predicar, pero no me quedo sentado esperando o con el deseo de querer predicar. O sea, tengo que desarrollarme en eso. Y en este caso, en la palabra, tengo que buscar, tengo que ver de alguna manera cómo poder espigar, porque todas esas cosas Dios las va enseñando en la Escritura. No es una cosa que usted ve una palabra y de repente no. Hay que poder espigar. ¿Qué quiere decir esto con lo que está acá? Entonces, hay de alguna manera en esto,
hay un desarrollo, pero usamos otra palabra nosotros, tiene que haber una, una evolución en esto. O sea, no nos puede, Crecimiento. un crecimiento. Y tenemos que ir por el crecimiento. Entonces, eh, la palabra en Efesios 4, 6 al 8 dice, un Dios y Padre de todos, pasando ya al tema en el ministerio profético, porque vamos a hacer la diferencia entre el don, bueno, ya dijimos algo, dimos luces de que el don de la profecía, ya, que no es un don de profeta, sino que es un don de profecía, que da el Espíritu Santo, ya, que lo habilita ahí, el Espíritu Santo, que era lo que hacía antes, que habilitaba en un momento determinado, ¿cierto? A un hombre, en este caso Saúl, los 70 hombres también que eran judíos, que eran del pueblo, eh, fueron habilitados por el Espíritu, ¿cierto? Pero hay otro don, que es el don de Cristo, que obviamente también él habilita para un oficio. Ya hay un tema ya más, ¿cómo lo podríamos decir? Un tema más medular con el tema del profeta, porque ya el don o el ministerio profético tiene que ver sí eh, con una activación del espíritu, pero no en circunstancias de repente, por decirlo así, sino que de una forma permanente. Entonces, Efesios 4, 6, 8 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No dice del don del Espíritu, dice del don de Cristo, es el ministerio profético. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y Dios o Cristo entrega dones a la iglesia, a los hombres, y le entrega dones. Y que sabemos que estos dones son los 5 ministerios, ¿cierto? Apóstoles, profetas, maestros. Estaba leyendo y me parecía, no extraño, pero la particularidad que el apóstol Pablo le daba a los ministerios, pero nombraba 3 ministerios nomás, Amén. que era el apostolado, el profético y el Amén. magistral. Claro. Entonces yo decía, ¿y los pastores? De repente los pastores, ¿ah? Pero bueno, todo tiene su importancia dentro de la iglesia, Amén. pero en función hay algunos que son más destacables o se destacan más, pero por función. Entonces, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y le dio dones a los hombres. Pastor, no quiero tomarme yo todo Amén. el... No, yo estaba concentrado también. En sí resumió y abarcó muchas diferencias que nosotros podemos ver en esto. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, que muestra la iglesia. Nosotros la escritura nos va marcando, como decía usted, entre la obra que hace el Espíritu Santo al profetizar y aquellos que el Señor separa para el ministerio de profeta, porque el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través del don profetiza bajo la inspiración, pero el ministerio, como dice usted, es una separación, una función Correcto. diaria, por decirlo, como profeta. Entonces, conversábamos que el Espíritu Santo, a través del don, profetiza a la persona, pero el hermano, pero profetiza, no hay una separación para profeta. Hay un crecimiento, sí, donde el Claro, Señor separa. Y ahí entran muchas funciones, entra el discipulado que lleva el hermano y varias funciones. Hechos 13:1 dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos eran profeta y maestro. profetas y maestros, todos ellos. Entonces, nosotros encontramos a Saulo o al apóstol Pablo en esta función ministerial. Profetizaba y era maestro. El apóstol Pablo. Luego de esto, el apóstol Pablo es separado para el apostolado junto con Bernabé. Pero primero cumplía otra función que tenía un servicio. Lo que me llama la atención, que es algo que también escuché, que el capítulo 13
habla de la iglesia que estaba en Antioquía. No habla de Antioquía, porque también es algo que se ocurre y se ocupa como un argumento en decir, pero esto era para Antioquía, para el tiempo de los corintios. No, esto era para los efesios. Aquí claramente el texto dice que en la iglesia. Claro, un paréntesis, pastor, disculpe. Eso se refiere a la iglesia local, o sea, de una localidad. Claro. Porque acá supongamos la iglesia, acá no es la CCINT, no No, es la Cuellellana, no, no. aquí somos la iglesia, La iglesia. no de Tomé, Amén. sino que En Tomé. ¿qué es lo que quiere? Es lo que está diciendo acá. Correcto, La iglesia que estaba en Antioquía. correcto. Entonces, la iglesia es una. El apóstol Pablo dice que en 1 Corintios 11 que la iglesia de Cristo no es contenciosa. Entonces, muestra una característica de la verdadera iglesia de Cristo, que no es una iglesia que contiende con algo. Entonces, en esta iglesia que estaba en Antioquía, y por eso es importante, muchas veces nosotros pensar que esto era para Antioquía. No, esto era para la iglesia. Para ellos era. Que había profetas Y maestro. y maestros. Y no hay nada más. A las iglesias que le escribía el apóstol Pablo, no le escribía a los corintios, le escribía a la iglesia. Entonces nosotros también somos iglesia. Nosotros también somos pueblo de Dios. No podríamos decir esto es para Antioquía, porque nos preguntaríamos en qué parte de la Biblia se escribió algo que lleve el nombre, por ejemplo, de Chile o de otro país. No encontramos. Entonces nosotros tenemos que tomar todo lo que diga esto es para la iglesia, porque somos iglesia. Entonces en esta iglesia había profetas y había maestros, entre los cuales nosotros vemos al apóstol Pablo, que el Señor lo declara acá. Luego dice la Escritura, otro versículo que dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Imagínense cómo trabajaba la iglesia. Y por eso dice la Escritura en el libro de Proverbios que el pueblo sin profecía se desenfrena o se corrompe o se destruye, porque ellos trabajaban de esta forma. Y muchas veces hay muchas iglesias que buscan fórmulas, estrategias, claves, técnicas para poder trabajar. Y cierto que la iglesia en el principio tenía los ministerios para trabajar y funcionaban en parte de eso, y el Espíritu Santo lo respaldaba diciendo: apártenme a la hora que los he separado. Entonces es importante ver que en la iglesia del principio, en la iglesia, no en Antioquía, en la iglesia, el Señor trabajaba con estos ministerios, con el apostolado, trabajaba con el evangelismo, Felipe, trabajaba con los profetas, Judas y Silas, que dice la Escritura que también eran profetas y consolaban, y además con maestros que enseñaban la palabra del Señor. ¿Amén? Sí, bueno, queremos hacer hincapiés y por qué nosotros traemos a la luz esta enseñanza, porque muchas veces a los que profetizan, a todos se les dice profeta. Entonces el profeta tiene algunas características. Lo vimos en el culto de doctrina en la iglesia con respecto a las características, que son fieles, son personas de buen nombre, se someten, ¿cierto? Conocen paternidad, etcétera. Entonces, a veces puede acontecer que Dios tome a un hombre dentro de la iglesia y lo haga profetizar, o el Espíritu en este caso lo habilite en eso y nunca más lo habilitó. Y ya le nombramos como el profeta tanto o el profeta y no es profeta. Bueno, con respecto al don, el que dije anteriormente, el texto sobre el don de Cristo, esa es la palabra doma. Amén. Doma. Es un verbo primario que se usa como alternado en la mayoría de los tiempos. Usado en muy amplia aplicación propiamente o por implicación literalmente o figurativamente. También viene de esta palabra el conceder, confiar, constituir, que tiene que ver con lo que el Señor constituyó. Dar, dejar, echar
algo que decía al principio, confiar algo. Lo que el Señor cuando confía un ministerio, un regalo, o sea, cuando el Señor entrega, lo confía. ¿Ya? Presentar, procurar, producir, repartir, tener. La principal diferencia que hay con el don profético, como lo decíamos delante, que es una manifestación o una habilitación para comunicar obviamente mensajes divinos. Pero el ministerio profético, y esto, hermanos, quiero que lo tengan en su corazón. Miren, no cualquiera puede llegar a la iglesia, ya sea donde tú participes, y decir, no, yo soy un profeta, porque el profeta tiene sus características, lo decíamos. Entonces el ministerio profético primero tiene un llamado, ¿ya? Es un llamado. ¿Pero un llamado a qué? A un oficio, que en este caso es el oficio de profeta. Y este oficio o este llamado no es de parte del pastor, no es un llamado de la misión, sino que es un llamado netamente de Dios, pero con algunas cosas, con mayor autoridad, con mayor responsabilidad para edificar la iglesia, ya obviamente a largo plazo. Cualquier creyente, hermanos que estén obviamente en la congregación, que sean del Señor, puede tener el don de profecía, pero el ministerio profético no cualquiera lo puede tener. Porque el ministerio profético, vuelvo a repetir, no es que se lo dé a las personas especiales, sino que es a quien Dios se lo quiere dar. Pero quien da este don, quien da este ministerio o quien constituye, es el Señor. Y a veces nosotros no autoproclamamos, o el hombre se autoproclama de algo. No, yo soy esto otro. Y como lo compartíamos delante con mi pastor Antonio, a veces queremos ir por algo, lo cual no se nos ha designado aún. Porque nosotros podemos enseñar a la profecía, y es bueno que todos quieran profetizar, gloria a Dios. Pero ahora es diferente querer profetizar a tener un llamado ministerial, profético. Porque esto incluye una responsabilidad mayor. Y hay algo que tenemos que rescatar en esto, Pastor Antonio, que el don profético recibe el don, pero en el ministerio recibe dones. O sea, ya no es solamente el don de profecía que está en el ministerio, sino que hay dones que se desarrolla el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. Entonces, por eso vuelvo a repetir, Dios en su misericordia puede usar un hombre en ese don o en ese fluir de la profecía. Pero Dios separa hombres para este ministerio, para el ministerio profético, y lo aparta. Y ellos sienten ese llamado y sienten el apartar de Dios, y por eso ellos también se apartan. ¿Ves? Y esto es importante destacarlo porque a veces pensamos que cualquiera nomás puede subirse al carro de esto, y no es así. Y aquí, en este tema profético, se paga un precio. Y en cualquier ministerio o en un don desarrollado, porque obviamente si tú profetizas, tienes que desarrollarte en eso. O sea, buscar que esto de alguna manera pueda evolucionar. Y cuando uno busca eso, hay que pagar un precio. O sea, esto no es gratis, bueno, es gratis de parte del Señor, pero para poder desarrollarlo o que se desarrolle en nosotros, hay que pagar un precio. Y cuando nosotros vemos la Escritura, el precio es grande. El precio, de alguna manera, solamente lo pueden vivir o pasar los que son llamados. Y a veces Dios hace para eso, yo creo, estas cosas o, o se ven envueltos, o Dios nos envuelve en esto, lo digo en el buen sentido de la palabra, en estos caminos difíciles del ministerio, para que veamos de qué estamos hechos. Lo que compartía usted en la paciencia, a veces no queremos de repente como entregar una profecía y que se manifieste. Claro, y al tiro, y a veces no es para el tiempo. Hubo una profecía para David que iba a ser rey, fungido rey, y no fue rey al otro día. Pasaron 7 años y
llegó el tiempo y fue rey. ¿Se entiende más o menos, cierto, Amén. lo que...? Sí. Quiero poner más que la base ya la pusimos ya, pero el ministerio profético se envuelve o se desenvuelve, pastor, en cuatro áreas, que es la revelación, o sea, no solamente profetiza, ¿eh? No solamente trae algo de parte de Dios para revelar, ya que es la profecía, trae instrucción también. O sea, los profetas también instruyen, Amén. direccionan también y también predicen. O sea, por eso vuelvo a repetir lo que dije antes, el ministerio profético tiene varias áreas que el Señor lo habilita o en las cuales el Señor le confiere o el Espíritu le confiere para que pueda desarrollar ese ministerio profético. Y estas áreas son importantes, la revelación, la instrucción, la dirección, la predicción. Yo siempre he creído esto, pastor, y con esto termino, va a darle el paso a usted. Yo siempre he creído esto, que un profeta, un ministerio profética, insta a la iglesia a que profetice. El ministerio evangelístico creo que tiene la misma función, que, ¿cómo podríamos decirlo? Que aviva, no, que despierta a la iglesia Amén. a evangelizar, porque tiene un llamado especial. El pastor cumple la función de llamar a la iglesia a caminar bien, a comer bien, a alimentarla bien, ¿ve? Diferentes funciones. Entonces yo creo que el tema profético tiene que ver con eso que, aparte de profetizar, avivar la iglesia, despertarla en lo profético, y creo que una buena señal o un buen sello de parte del Señor para poder verlo en los profetas. Amén. En el don profético vemos que el Espíritu Santo es el que obra. Como decía bien usted, Primera de Corintios 12:11 dice que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, en el don dice distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Entonces, según la voluntad del Espíritu Santo, él reparte los dones y a uno les da el poder profetizar, a otro les da, porque la Escritura dice eh, que él otorga esto, el poder de milagro, otro profecía, otro discernimiento de espíritu, a otro le da diversidad de lengua, pero no, por ejemplo, el que le da el poder de hacer milagro, no le damos el título de milagroso, de alguien sino que tiene el don. Entonces, el Espíritu Santo cuando distribuye esto, el don de profecía, el don lo que hace es profetizar, lo que genera. Pero es algo que el Espíritu Santo distribuye, dice 1 Corintios 12, individualmente, pero según la voluntad de él. Entonces, el apóstol Pablo dice en la Escritura que debemos anhelar los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Pero acá el mismo apóstol nos dice que alguien lo puede anhelar, pero el Espíritu Santo es el que lo da según su voluntad. Es la voluntad. Pero hay otro tema que en el ministerio profético quiero avanzar un poquito en la lectura de Pablo, ¿no es cierto? Y Bernabé, que son separados, y dice que estos hombres cumplían la función en Antioquía de ser profeta y maestro. Y cuando nosotros vamos al versículo 6, dice que después de haber recorrido toda la isla de Pafos, se encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Entonces, mire, estos dos hombres que van bajo este ministerio, que era profeta y maestro, lo primero que encuentran en el ministerio, o la primera dificultad, como dijo usted, un precio que hay que pagar, es un falso profeta. Entonces, ¿cuál es lo importante del ministerio profético? El ministerio profético Dios lo da para combatir a los falsos profetas. Correcto. Y la Escritura los dice, el Señor lo dice, que en los últimos tiempos iban a haber falsos profetas, y en los últimos tiempos dice el Señor que por los frutos a esos falsos profetas iban a ser conocidos. Entonces, una de las importancias que no es menor dentro del ministerio profético es que Dios lo pone y Dios pone la luz para hacer distinción entre la luz
y las tinieblas. Dios da estos ministerios para hacer, por decirlo, un contrapeso a los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos evangelistas, están los falsos obreros, y la Escritura habla sobre muchas cosas falsas que iban a estar encubiertos dentro de la iglesia. ¿Cómo nosotros reconocemos lo falso? Con lo verdadero. Entonces, lo primero que vemos al apóstol Pablo, que vemos al apóstol Bernabé, que también es apóstol, lo llama así la Escritura, es que ellos se encuentran con un falso profeta. Y tienen que ahora ellos mostrar, ¿no es cierto?, todo el tiempo que estuvieron aprendiendo en Antioquía, la Escritura, tienen que empezar a mostrar todo aquel tiempo que estuvieron para poder sacar a la luz que este hombre no era un profeta verdadero. Y una de las funciones, así como las funciones que nombraba usted, es una de las funciones que le toca al profeta de Dios. Uno lo ve en Ezequiel, uno lo ve en Jeremías, con cuántos de ellos tuvo que luchar Jeremías, que se levantaban con profetas y el Señor le decía, no, Jeremías, ellos son falsos profetas, engañan al pueblo con sus profecías, profetizan que va a haber paz, pero no hay paz, le decía el Señor a Jeremías. Está Micaías con el rey Acab, que le dice, todos sus profetas tienen un espíritu de mentira, y solamente él llevaba la palabra verdadera. Entonces, la batalla, y esto es por qué se batalla tanto con el ministerio profético, porque hay mucho sector de la iglesia que batalla con el ministerio profético, que batalla con los dones, que batalla con los milagros del Señor, con los dones de milagro, con los dones de poder, que batalla con las lenguas, con el hablar en lengua, siendo que el apóstol Pablo dice que si alguno habla en lengua, no se lo prohibáis, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero se busca la provisión de esto, y muchas veces en la batalla, en estos poderes, en estos ministerios, están los ministerios que son verdaderos, son batallados o son puestos en batalla, por decirlo, o quieren ser aplacados por los falsos ministerios. Y en este caso encontramos a este hombre que batallaba con todo lo que el apóstol Pablo decía, hasta que el apóstol Pablo en un momento ya no soportó más, porque él usaba palabras mentirosas para poder desviar de la fe al procónsul. Y a este otro punto, que hace un falso profeta, desvía de la fe. Entonces, ¿qué hace el verdadero profeta? Tiene que volver al pueblo, como lo hace Elías, tiene que restaurar nuevamente el altar, poner esas 12 piedras, poner el sacrificio, poner el agua, el fuego lo pone el Señor, pero Elías tiene que volver a reconstruir, que es lo que hace Samuel, trae de nuevo la palabra de Dios que escaseaba, la visión, dice la Escritura, que escaseaba en esos tiempos. Samuel trae nuevamente la visión, trae la profecía para un pueblo que también estaba perdiendo, y lo que el pueblo con Samuel había perdido era cómo servir a Dios. El sacerdocio se había perdido totalmente, tenía que volver eso. Entonces hay una batalla, y es lo importante de que el Señor levante bocas proféticas, que el Señor levante hombres, mujeres que, como decía usted, quieran pagar el precio de poder profetizar, porque siempre todo aquello que va a ser de bendición va a tener oposición. Siempre frente a una gran bendición va a haber una oposición de parte de las tinieblas en todo aspecto de nuestra vida. Dios tiene bendiciones para ustedes que nos están escuchando, pero tiene que saber que antes que esa bendición se manifieste va a haber una oposición primero que todo. Pero por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de verdad, para que podamos estar firmes en esos tiempos, y que sepamos que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Amén, pastor. Sí, estaba pensando con respecto a lo que decía usted de los profetas, de sus funciones o sus perfiles. Y estaba pensando en Jezabel, que Jezabel, cuando Elías mata a los profetas de Baal, ella va detrás de los profetas. O sea, no va detrás de los maestros, no va detrás de los sacerdotes, va detrás de los profetas. Entonces,
como decíamos al principio, o casi a la mitad del programa, eh, estar o ser llamado a este ministerio se paga un precio. O sea, hay que luchar. Y hay que tener también, y yo creo que esto el Señor lo va desarrollando a través de la palabra, tener el oído fino, la visión fina, porque tampoco es, yo tenía algunas cosas escritas aquí, el ministerio profético no es una intuición de que yo creo, no, no es un presentimiento, no es una sensación, no es una experiencia personal, no es un diagnóstico, no es adivinar, no es probar, no es entrar en trance y que como que me olvido. No, no es así. Y cuando nosotros vemos los profetas de la Biblia, nos damos cuenta que no es así. De repente dice el Señor, y hay algo que acompañaba a los profetas, eh, que veía yo, mientras usted hablaba, los profetas hicieron milagros. O sea, los profetas no entregaban una palabra nomás y se paraban y caían. No, los profetas eran activos en esto. Entregaban palabras, hacían actos proféticos, que lo dijimos en el programa pasado, erradican la pobreza, ya, jueces 6, 6 8, recuperan la presencia, que usted lo mencionaba también, 1 Samuel 7:3, restauran o son restauradores de familia. No, si esto es un tema, pastor, Sí, es un tema que debemos considerar. O sea, ¿y qué queremos trasladar en esto? Que no todos son profetas o que no todos son pastores. No porque alguien de repente dijo, no, yo voy a empezar con una congregación y no quiere decir que es pastor. Tendrá que tener su, Dios dará luces de que tiene el ministerio, ¿cierto? Lo dará. Porque, ojo, un paréntesis, pastor, de lo que estoy compartiendo, porque dice la Escritura que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Entonces puedes tener muy buena voluntad, puedes ser tener la pasión de pastor, y si no eres apto para enseñar, cualquiera me puede decir, pero pastor, ya usted está haciendo. No, es que no lo digo yo, lo dice la Escritura, que no puede ser un neófito. ¿Eh? Y está hablando de un inexperto, pero no está diciendo un inexperto en lo pastoral, está hablando de un inexperto en la palabra. Entonces tiene que tener ser apto para enseñar. Y esa gracia, por eso los ministerios van acompañados con dones. ¿Ya? No solamente radica, no solamente también restaura eh, la familia, sino que también despiertan, apoyan la visión. Tenía algunas cosas aquí. Eh, También caminan en acuerdo con Dios, ¿ya? No se salen de lo que el Señor les dijo. eh, y son acompañados, siempre están acompañados por su pastor. No, o sea, no se mandan solo, amén. pastor, Amén. no son desordenados. Un ministerio, alguien que siente que Dios le ha llamado a un ministerio, no se desordena en esto. Es un hombre eh, que se somete a la autoridad. Y esto lo digo en el buen sentir, no como reinados, ¿ya? Porque lo dice la Escritura cuando habla de los obispos, que no se hagan señores de la mies, porque Amén. no lo son, porque es el Señor. Pero eso no quiere decir que los que tienen un ministerio y están en una congregación no sientan autoridad o no sientan que haya una autoridad sobre ellos. Porque hemos escuchado muchas veces, no, el Señor me mandó, está bien, gloria a Dios, pero Dios puso a alguien en la iglesia. ¿Eh? O sea, Dios te asignó o Dios te dio un don en un oficio, te asignó un oficio, ¿ya? O te dio un oficio profético para que lo trabajara, pero que estuvieras siempre bajo una cobertura. Yo sé que hay gente que no le gusta este tema de la cobertura, pero esto es bíblico. Siempre Dios puso cobertura. Muchos hombres tuvieron cobertura. Amén. O sea, hombres que caminaron al amparo de otro hombre. Y esto es importante porque a veces cuando Dios levanta un profeta, y por eso es importante la palabra, a veces se malinterpreta la autoridad, ¿ya?
Y dice, no, pues si yo soy más visible en la iglesia que el pastor. O sea, yo puedo pasar sobre el pastor. Y no es así. Amén. Si Dios te hace visible, no es para que estés sobre otro. Si Dios te hace visible, es para que obviamente la iglesia sea edificada. No hay otra intención de parte de Dios. Por eso dice el Señor cuando le habla a sus discípulos, le dice, mira, aquí entre el mundo hay reyes, hay gobernadores, ¿cierto? Unos que gobiernan, otros. No lo dice textualmente como lo estoy diciendo, pero entre ustedes no va a ser así. O sea, entre nosotros no hay eso. Amén. Usted el otro día explicaba con respecto a eso, sobre el gobierno del reino. O sea, no es lo mismo que un gobierno humano o el reino humano. Nosotros tenemos otro tipo de gobierno, ¿eh? Que obviamente nuestro gobierno o la cabeza de la iglesia es Cristo. Y de ahí nosotros no podemos salir. Amén. Y eso quería compartir, pastor. Amén. Aquí mismo en Hechos 13, que hay estas cosas, y es bueno ver la escritura en cómo la iglesia trabajaba. Muchas veces buscamos un modelo en otras cosas, siendo que la escritura a nosotros muestra el modelo como el apóstol Pablo trabajó y cómo trabajaron la iglesia. Y el versículo 4 de este mismo capítulo 13 dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron. ¿Quién los envía? ¿Quién los aparta? ¿Quién los separa? Entonces, el apóstol Pedro dice que nosotros somos edificados como casa espiritual. Correcto. No somos edificados como una casa natural o como un club social, somos edificados como una casa espiritual. Ellos son enviados, dice la escritura aquí, Pablo o Saulo con Bernabé son enviados por el Espíritu Santo. Ellos los envían. Entonces, en el principio, Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo estaba dando orden, daba orden a la creación, ordenaba lo desordenado y vacío. Entonces la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo, empieza a dar un orden. Entonces una iglesia donde está el Espíritu Santo es una iglesia ordenada. Y para donde me fui, que estamos hablando de lo profético. Claro. Una iglesia donde podemos decir el Espíritu Santo está en este lugar, es una iglesia ordenada. ¿Qué significa una iglesia ordenada? Una iglesia ordenada que dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y había maestros que estaban en ese lugar. Pero el Espíritu Santo se paró, envió a uno, son enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, sepárenme a él y sepárenme a él. No es la persona que dice, no, yo ya estoy listo, sepárenme. No, dice que el Espíritu Santo dijo, y esto está en el versículo para que usted lo pueda leer, que lo que estoy hablando está en la Escritura. En el versículo 2 dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, una iglesia ordenada es una iglesia donde está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo va a ordenar. Y el Espíritu Santo va a decir, apártenme. El Espíritu Santo lo va a decir, apártenme para el ministerio profético. Apártenme para el ministerio de enseñar. Apártenme para el ministerio evangelístico. Apártenme. El Espíritu Santo va a dar el orden a quien va a separar. Y es más, lo que estaba leyendo en 1 Corintios 12, dice en el versículo 11 que el Espíritu Santo distribuye los dones en la iglesia. No lo distribuye, y lo digo con harto respeto, y el pastor sabe mi sentir, no lo distribuye un pastor de la iglesia los dones. Ni el maestro, ni un evangelista, ni un apóstol. Tampoco distribuye los dones dentro de la iglesia. Los dones los distribuye personalmente, individualmente, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo distribuye? ¿Por qué lo distribuye así? ¿Cuál es la razón que a uno aparte para el ministerio profético? Porque a algunos les da el poder profetizar a través del don profético. Yo creo mucho que, y un texto que me gusta, Jeremías 1:5 responde, dice que antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Yo creo que hay un conocimiento de parte de Dios. Como dijo usted, no podemos decirle a un neófito, ponerlo al frente. Dios no lo va a hacer.
No va a ser alguien que no tenga el conocimiento, lo va a poner al frente de una obra porque sabe que va a caer en la tentación, dice la Escritura, que cayó el diablo, que es que se va, hay una palabra que ocupa, dice, se va a envanecer. Correcto. Viene, entonces el Señor tampoco, el Espíritu Santo no va a separar a alguien a un ministerio sabiendo que se puede envanecer. El Espíritu Santo no va a repartir un don individual a alguien sabiendo que esa persona se puede envanecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esto? Que el Espíritu Santo o la Escritura, el Señor le dice a Jeremías, antes que te formara te conocí, el Señor nos conoce. Y previo a ese conocimiento, dice la Escritura, que el Señor le dice a Jeremías, te puse por profeta. La palabra puse en el hebreo es la misma palabra que se ocupa en el griego para dar. En el griego el Señor constituyó, dio ministerios, dice que él mismo constituyó, la raíz de esa palabra en dodami, en el griego significa, didomi, perdón, en el griego significa dar, la palabra que se ocupa para Jeremías de poner también significa dar. Entonces nosotros vemos que si el Señor mismo constituyó, si el Espíritu Santo dijo apartarme, dio estos ministerios a Saulo y Bernabé, es porque los conocía. Ahí también tenemos que ver cuál era el grado de intimidad que tenía Pablo con el Espíritu Santo, que lo conocía. Cuál era el grado de intimidad que tenía Bernabé con el Espíritu Santo, que lo conocía. Cuál es el grado de intimidad que tiene que tener alguien con el Señor para que el Señor lo conozca y le diga, ahora que te conozco, te formaré y te voy a poner como profeta a las naciones. Porque ¿qué pasa? Que si alguien que llega a la iglesia que profetiza, como decía usted, profeta, vamos, arriba, profetice, pero es un neófito y no conoce la palabra de Dios. Lo que va a pasar con él, que se va a envanecer y va a ser peor porque va a caer, dice la Escritura, en una condenación. Va a ser condenable lo que está haciendo. Es por eso que el Señor, muchos van a llegar delante del Señor, dice Mateo 24, diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y él le va a decir lo contrario que le dice a Jeremías. Jeremías le dice, yo te conocí. A estos hombres le dirá, no te conozco. Pero va a decir, pero yo profetizaba, sí, pero nunca te formaste para que yo te pudiera conocer y yo nunca te di. Y este es donde está el peligro y donde está la batalla de esto, porque el Señor los da, pero hay muchos que se quieren dar. Y si alguien tiene esa tentación de darse, decir, no, yo ya estoy listo, terminé mi curso teológico en esto, yo ya terminé esto, quiero dar, y el Espíritu Santo no no lo ha dado, puede caer en esta condenación en que el Señor le diga, yo no te di, por lo tanto, nunca te conocí. Y una llamada de atención, así como lo que hablaba usted, de la importancia y lo riguroso que tiene que ser tanto el llamado a profetizar como el llamado a ser profeta. Amén. Un buen tema. Quiero terminar con 1 Corintios 14:1. Dice que el amor sea su meta más alta, la Nueva Traducción Viviente, pero también deberían desear las capacidades especiales que el Espíritu da, sobre todo la capacidad de profetizar. Entonces, hay que anhelar esto, hay que anhelar profetizar. No estamos diciendo que no puedas ser profeta, ni estamos diciendo que no puedas profetizar, no, al contrario, pero tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un orden, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una enseñanza. Una formación. Gracias, pastor. Tiene que haber una formación. Entonces, no podemos ir a la ligera. Y también nosotros los que de alguna manera no nos consideramos profetas o de alguna manera trabajamos, por decirlo así, en otros ministerios, o fluimos en otros domas, no cometer el error de poder pronunciar. De repente alguien profetizó y como que andamos de espalda con la de él para que un poco menos nos adivine. No podemos caer en eso. Entonces hay que ser prudente en eso. Desea estas cosas preciosas que el Señor nos da, estas cosas preciosas que el Espíritu nos da, que habilita a la iglesia con esto y una iglesia
fluyendo en esto, es una iglesia que camina en la palabra. Si es que les bendecimos, amados hermanos, le doy gracias al Señor por este tiempo, por darme la oportunidad de poder compartir junto a ustedes. Sé que será una bendición para ustedes esta palabra y estaremos pronto nuevamente compartiendo con nuestro pastor Antonio. Me despido de usted, pastor, que el Amén. Señor le bendiga, me despido de mis hermanos y la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, para terminar, segunda de Pedro 1, 19, voy a buscar acá para leerlo bien. 1:19 dice que así tenemos la palabra profética más segura. Y en esto tenemos que, lo que decía nuestro pastor, si alguien profetiza, no andar atrás, oye hermano, adivíneme o tengo que hacer esto, ¿cómo me va a ir? No. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, dice, hacemos bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestro corazón. Ante todo tenemos esta palabra, que es la palabra del Señor, que nos aclara, que nos clarifica el camino, y déjeme recalcar esto nuevamente, el camino de la iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos proféticos en la palabra del Señor muy claros en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos proféticos que la Escritura ya ha hablado de antemano y que nosotros estamos viendo en nuestra generación cómo se están cumpliendo. Por eso necesitamos prestar atención a esta palabra profética y por eso también tenemos que fortalecer esta edificación del cuerpo de Cristo, porque el Señor viene muy, pero muy pronto. Amén. Y debemos estar preparados cada día, buscando el fortalecernos, cada día prestar atención a la palabra profética. Más que prestar atención muchas veces a profetas, como decía el pastor, que uno no sabe de dónde vienen, a dónde va. Es más, una pregunta, y que se ha visto en las noticias, un médico certificado con sus credenciales de médico, no es lo mismo que alguien que sabe de medicina, de agua, de hierbas. Entonces, medicina naturista. ¿A quién uno acude? Al que tiene su orden de que ha sido, ¿no es cierto?, con sus credenciales de médico. Es lo mismo en lo profético. Nosotros tenemos que ser rigurosos en esto, en la persona, en el hermano, que el Señor ha separado para esto, y ver también el respaldo que el Señor ha puesto. Solamente quería decir eso para terminar. Como iglesia del Señor, más que una congregación específica, no, nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar preparados cada día por los tiempos que dice el apóstol Pablo, que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo en una nueva oportunidad con la ayuda y con el favor de Dios. Y también me despido de mi pastor Pablo. Que el Señor le bendiga.